Buenos días, mi nombre es René López Gómez, estudiante de agronomía del CEA de Neiva Huila. En la presente entonces, el artículo que a mí me ha tocado por medio de el tutor de componente virtual es el manejo de arbences en el cultivo de alberja en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. ¿Sí? Este, este estudio entonces se hace en la finca Usamata, ¿sí? Que tiene una altitud de 1700 a 2000 metros sobre el nivel del mar y pues que es apto para el cultivo de alberja. ¿Sí? Este punto hay que tenerlo muy en cuenta porque es que no se puede estimar un cultivo de clima frío a una menor altitud. ¿Sí? Esto pues lógicamente no se produciría. ¿Qué busca entonces este estudio? Se busca determinar entonces el porcentaje de arbences o el número de familias que se presentan en las diferentes etapas como tal de cultivo. Cómo existe esta afectación y cómo no existe esta afectación. O si son prolongados, si no. El tipo de manejo cultural que se tiene. El tipo de manejo biológico. El tipo de manejo de control químico. ¿Sí? De esta manera, para así poder todos enfocarnos en lo que se requiere todo productor, que es un mayor rendimiento de su cultivo. Bueno, esto se hace en la finca Usamata, ¿sí? Del municipio de Cundinamarca, basándonos que utilizan la variedad Santa Isabel por medio del sistema de tutorado, con una densidad por hectárea de unos 1330 plantas, ¿sí? Distribuidas en los 10.000 metros cuadrados. Para esta manera entonces el estudio, ¿sí? Que se quiso realizar, entonces se armaron marcos como tal. Cada marco entonces se subdividió, ¿sí? Digamos un metro cuadrado. Se le hicieron las divisiones de cada marco, quedó de 0.25, ¿sí? Y de esta manera entonces se lanzó el marco al azar, ¿sí? En determinada hilera, ¿sí? Para de esta manera determinar el porcentaje o encontrado de arbences y no de arbences entre sí, ¿sí? Se encontró entonces, ¿sí? que 20 familias de manosidas las que más están representativas, 4 familias de poáceas y una familia de ciperácea, ¿sí? Según la literatura, pues la familia de poácea, donde no existe una representación de cultivos o no ha sido mucho mayor volcamiento de la tierra, según voy haciéndolos en la lectura que he hecho, pues no hay tanta representación de esta familia. Hay más representatividad de manocida cuando pues, ya se tiene alteración de cultivo. Lógicamente, pues esto está basado en la grafología de la zona, las condiciones del suelo, en la misma, sí. Esto no es así a grandes rasgos porque pues se basa en diferentes características de suelo, ¿sí? Entonces, de suelo y de agroclimatología, ¿sí? Y el tipo de cultivo a implantar. De tal manera que en este estudio se basó entonces de que lo que principalmente se basa es que se haya un control muy adecuado en los primeros 30, de los primeros 10 a los 60 días, ¿sí? Para que de esta manera el cultivo tenga un mayor crecimiento y mayor rendimiento, que para ello se utiliza el sistema de tutelado, ¿sí? Como así ayuda extra. Si no se hubiese esa primera implantación o primer cuidado, primer control del verse entre los primeros días hasta los 60 días, entonces allí ya se hace perjudicial tanto para el cultivo como para el bolsillo del productor, ¿sí? Entonces cuando ya se tiene a los 10, por ejemplo, a los 10 primeros días ya hay un control, ya hay un arreglo como tal de preparación del terreno. Cuando ya se tiene a las 10 primeras que ya hay emergencia como tal del cultivo, entonces se comienza con la labor como tal. ¿Por qué? Porque la prensa todavía está débil. El estudio se hace en base que lo hicieron con respecto con asadón, ¿sí? Y de esta manera pues comenzaron a aporcar la tierra y antes ayuda más concentrado de nutrición como tal. Ahora en la parte de fertilización pues solamente utilizaron un 10-30-10 para un inicio como tal del mismo, ¿sí? Los periodos críticos como tal pues como lo explicaba. Según la literatura y en base a todo tipo de cultivo, yo pues soy campesino como tal, siempre se tiene a los primeros inicios de cultivo, tenemos mientras como uno dice popularmente, mientras coge fuercita la planta, coge fuerza el cultivo. Y ahí sí ya se empieza con labores, pues no bajarles como tal la guardia, pero pues sí, hay un mayor rendimiento y un mayor control de los mismos y la planta pues le coge más fuerza.
y no hay tanta competitividad, tanto el verse como la planta, sino que ya la planta es la que tiene la mayor crecimiento como tal, ¿sí? Para el establecimiento del cultivo, entonces, y la preparación como tal del terreno, de los sustratos, ¿sí? Eh, el tipo de suelo es muy importante para el cultivo de alberja como tal. La forma en que se desarrollan las labores culturales biológicas y químicas del mismo. Tener en cuenta las aplicaciones, ¿sí? O tipos de herbicidas que se utilizan con respecto, porque pues puede el cultivo verse afectado por toxicidad, ¿sí? Por no haber una buena aplicación, no haber un buen manejo como tal del químico, o hasta la afectación de uno como el talento humano como aplicar en esto. Pues en el trabajo se describe las 10 familias que, que se presentan, ¿sí? En el cultivo con respecto a las familias de la malotida, como tal de la poacia, no la ciperácea. Entonces se describen ya principalmente su representación, ¿sí? Su descripción, y de esta manera cómo estas afectan y no afectan al componente de cada cultivo, ¿sí? La aplicación de los químicos, etapas de preemergencia, la etapa de posemergencia, ¿sí? En la cual cada ingrediente activo está basado en un químico en lo que se puede basar de cómo este afecta o no afecta al arbense y asimismo al cultivo. De tal manera que lo que se busca o lo que se describe el artículo es, a modo general, tener muy en cuenta la representación de los primeros días después de la emergencia hasta ya a los 60 días como tal, un buen control con respecto a manejar veces para que la planta pues coja una mayor fuerza y de esta manera así poder tener las aplicaciones químicas y biológicas culturales, que la cultural siempre se viene haciendo el inicio, ¿no? Para así poder entablar un buen desarrollo de cultivo. El único que se vio diferencias fue en producción a rendimiento de cultivo, ¿sí? Que al final es pues los granos secos y los frutos verdes pues son de la diferencia representativa, pero como tal en las vainas, el crecimiento y el desarrollo de la plántula de alberja no hubo ninguna representación, ¿sí? Quizás se dio a hacer en base a ver qué se podía, digamos, planta de la altura, un manejo más estadístico como tal para saber altura, determinación, por ejemplo, medición de las vainas, ¿sí? Cantidad de granos frutos por vainas y algo más explícito, pero lo pues estudio está a modo general, ¿sí? Se maneja entonces de que de manera cultural que claro, se implanta un cultivo y usted tiene que cuidarlo los primeros dos meses, 3 meses, ¿sí? Para que el cultivo tenga una mayor fuerza, tenga una menor probabilidad de que haya un mayor rendimiento. Ya después de esto, pues ya la planta lo cultivo le coge mayor ventaja al arbense y pues uno ya lo puede controlar de la mejor manera, ¿sí? Aplicando según los herbicidas como tal, el tribunil, el mesorat, el gazatot, ¿sí? Que esto es basado en la etapa de emergencia, de preemergencia, perdón, y la etapa de posemergencia, ¿sí? Basándonos según la literatura, ¿sí? Porque pues como tal estoy aprendiendo, según la literatura 400 litros de agua por hectárea, ¿sí? Basándonos en para que quede investigado y no haya ninguna toxicidad por respuesta a esto. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, les deseo un buen día, un cordial saludo a todos.